Flor de conocimiento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, ¿Qué Flor? tal? ¿Todo bien? Bien, ando cansada. Es marzo y estoy cansada. Estoy cansada, jefe. Estoy cansada, Es cansada. medio de el todo. ánimo general. Sí, eso es un poco la sintonía en donde estamos, pero Sintonía con Argentina. sí. Claro. Sin embargo, vamos a encontrar un espacio allí de divulgación científica, cultura pop, que vos nos traes como cada martes por medio. Claro. Y a mí me interesa muchísimo saber con qué te venís hoy. Bueno, voy a pedir el tráiler 1. Me encanta. Ah, Es viene. una peli. Me Ya encanta. vengo con tráiler. ahí. Película. Con peli. Con esta peli, en realidad es la primera parte, pero ya hay dos. La segunda no la vi. La primera sí la vi, me pareció muy divertida. Capaz esta, no sé, ahora a medida que vamos avanzando en el tráiler, ¿Hay océano? hay océano, ¿Hay talasofobia? hay talasofobia, el miedo a las profundidades y el miedo a animales marinos Ujú. que... Y específicamente Sí. un género que al cine le ha copado mucho, que es el género de los tiburones. Me encanta. Tiburones que comen gente, ¿no? Está llena de películas de tiburón. Está lleno de películas de tiburones. Bueno, y en esta película que está Jason Statham, ¿se Ajá. acuerdan? El transportador, conocido como el pelado del transportador, si Ujú. alguna vez vieron la película. En esta protagoniza una peli en la que hace como alguien experto en seguridad y viene en ese personaje que como que es experto en seguridad y manejo de cosas que la tiene Sí. arreglada, en este caso con todo lo que sea marino. Ok. Y tiene un encuentro con un tiburón mitológico, no tan mitológico en realidad, un animal fósil que es Megalodon. Ok. Y la peli se llama Meg, porque sonaba más canchero. Ujú. Y bueno, en esta peli vemos como un grupo de científicos descubre que todavía existe, todavía está vivo el tiburón gigante, que se escapa del lugar en el que lo encuentran, las profundidades que lo encuentran. Yo muchas veces cuando veo estas películas y que tratan de justificar científicamente cómo es que existen tales animales, me causa mucha gracia. Yo quiero saber qué es lo que pasa dentro de tu mente cuando ves la cantidad de falopita que tratan de justificar el mundo de la biología desde la ciencia ficción. Me río cuando es como... a veces como no era necesario. Ajá. O tipo, esto trae más problemas que si hubieras hecho si hubieras tomado otro camino, por ejemplo. A mí me causa mucha gracia a veces que cuando quieren utilizar términos científicos, Sí. como que no significan mucho más que eso. En esta película pasa que usan la palabra termoclina todo el tiempo y no es nada, es como no estás diciendo nada. La ¿Qué es la termoclina termoclina? es el cambio de temperatura que hay, que Sí. uno puede ver a medida que vos vas más profundo en el agua o en cualquier cuerpo de agua, la temperatura desciende. Bien. ¿Cuánto desciende o la tasa en la que desciende esa temperatura de agua? Depende de qué cuerpo de agua vos estés, bueno, bla, bla, bla. No es nada, es eso. ¿Entendés? Es como decir... Es una variable. Es una variable, tipo, esto varía más abruptamente, menos abruptamente, es más gradual, ponele, pero no... Es eso, es como nada. Y todo el tiempo en la peli está, no porque la termoclina, no porque la termoclina, no es nada, ¿entendés? No es nada de No es termoclina, nada, basta. cortala, es como, basta. Es como- Búsquense otra excusa. Claro, tipo, no hay nada. Pero están como eso, ¿no? Porque la termoclina no sé qué, y lo están midiendo como si fuera una variable súper importante. Chicos, el cambio de temperatura, ya está. Basta. Y ahora digo yo, esta es una película del 2018, Megalodon. Pero también ha habido otras de tiburones. ¿Por qué esa fascinación con el objeto tiburón? La obsesión. Yo creo que es porque es un pez, que es muy grande, y tiene como esta cara, o sea, desde que salió, ¿no? Tiburón. En realidad Jaws de Spielberg, ¿no? Como Claro, que sí, sí, la primera tiburón, ¿no? Y La primera- Creo que es como la que ha marcado el Sí. camino desde los 80 Sí, o sí. 70, ¿no? Sí, sí, sí. Finales, Esta, no sé bien el esta año. peli que además no solo maneja muy bien la tensión Sí. hasta que ves al tiburón, como que va manejando esta Hay más tensión. suspenso. Claro, es mucho más suspenso que, bueno, después estas pelis la pierden y se quedan con el animal gigante, ¿no?
Claro. Ahí está la música clásica. Sí, también como esto de lo imprevisible, de que si te ataca, por lo menos te arranca Claro, un brazo. y además está manejada mucho más desde el terror, o sea, desde eso, Ujú. desde el suspenso, de construir ese suspenso, de construir, che, este bicho es peligroso, construir esa narrativa, no Ok. solo decir, ay, qué peligroso, me como un tiburón, Ujú. sino como que te van mostrando pruebas de que, che, no se jode con el bichito este, no es solo un tiburoncito que andaba por ahí, ¿viste? Es como que van construyendo esa narrativa, entonces después al final vos tenés, ¿entendés? Ujú. Una recompensa o te asusta el bicho, ¿entendés? ¿Qué tan probable es que realmente un tiburón te ataque? Y es baja la probabilidad, es más probable que, por ejemplo, que te ataque un hipopótamo. Ok. Eso, por ejemplo, o un cocodrilo antes que un tiburón, pero bueno. Pero sí por las hay. dudas no intenten probarlo en sus casas. No, pues está Ay, bueno ay. esto que preguntaste. Ujú. Justo iba a preguntar eso, o sea que no es tan probable. No, pero Ujú. bueno, cuando pasa, o sea, dependiendo también del tipo de tiburón. Hay tiburones que son más agresivos Ajá. porque tienen otra forma de conducta. Por ejemplo, uno dice, no, el tiburón blanco, que es casi como es el tiburón más grande, es como más feroz, se suele ver en los documentales y Ujú. demás, por su forma de cazar. Uno tiene que decir, no, el tiburón blanco es el más peligroso. Y hay tiburones más chicos que son más peligrosos, como el tiburón toro y el tiburón tigre, porque ellos tienden a explorar con la boca. Ok. Bien. No- Entonces, Ninguna gana de no nadar tiene al lado de un tiburón manos, tigre. ¿no? Un bicho que no tiene manos, no sé qué. Primero muerde, después pregunta qué es. Y es muy común, no solo que ataquen humanos, sino que ataquen otros animales. Ujú. Y capaz no se los comen, pero bueno. Te Están mordió un explorando. tiburón, ¿no? Andan- Claro. Andan es como- probando sabores. Claro. Es como vos cuando probás una galletita para ver qué onda, o la factura y la dejás ahí tirada. Bueno, así hacen esos tiburones. Esta vez la galletita es una extremidad humana. Escúchame, Claro. ¿dónde está el atractivo en Megalodon? En Megalodon lo que tiene es que es un animal que existió de verdad. Ok. Es un tiburón gigante, es el tiburón más grande que se tiene, por lo menos que se entiende que existió. Y ahora sí voy a pedir la imagen 2, que son imagencitas de lo que es Megalodon. Es un tiburón que vivió en los mares del Mioceno Ujú. entre los 19 millones de años y los 3.5 millones de años. Está extinto, no anda por ahí. Ujú. Por las dudas. Por las quédense dudas, tranquila, como gente. pueden ver en relación a lo que es la boca, un humano entra paradito, tipo, Perfecto. ni siquiera nos tiene que morder, nos comería así como un Su boca bocadito. es más grande que una puerta. Exactamente. Sos un bocadito de sushi para Sí, un Megalodon. es como ¡ruc! Y listo, Claro, ¿verdad? pasaste. Vi un nigiri y hizo ¡guap! Ajá. Fue nombrado en 1835 y lo que más se conoce son los dientes, como pueden ver en la imagen de abajo. Los dientes son gigantes y lo que está en la otra mano son dientes de tiburón blanco. Para que tengan Ok. una idea del Y en doble tamaño. fila, ¿no, Flor? ¿Eh? ¿En Claro, doble sí, fila? los tiburones suelen tener varias filas de dientes. Ah. Que es como Las si fuera una máquinas de cinta. matar. Ellos disponen los dientes como si fueran una cinta. Ajá. Entonces, hacia medida que tenés los dientes de enfrente y se disponen como en filita hacia atrás. Entonces, a medida que van perdiendo diente, avanza el que sigue. Entonces, Mira es vos. como van creciendo a medida, ¿no? Que se van acercando al borde de la boca. ¿Qué sale Entonces- barato ir al dentista? Hasta Claro. Ellos bien. pierden Podríamos dientes nosotros todo el haber tiempo. nacido así. Claro. Pierden dientes todo el tiempo. Y ahí, bueno, un acercamiento. Los dientes pueden ser de 18 centímetros de largo. No, es una bestialidad, claro. Mira la diferencia entre... Y los otros son de tiburón blanco. De vuelta, es el tiburón más grande que hay a la fecha. Que actualmente, en los mares actuales, es como un dientito, parece. Súper pequeñito. Bueno, y justamente lo característico de Megalodon es que los únicos fósiles que hay son los dientes. Bien. Es lo más común que se encuentra. Hay muchos lugares que uno los puede encontrar porque son como retrabajados de los sedimentos en los que hay, entonces capaz uno los encuentra en la playa. Como por ejemplo en zonas costeras de Estados Unidos. Hay muchas, no me acuerdo cuál parte, si es California por ahí. Hay una zona en que capaz el mar te trae porque hay sedimentos cerca que tiene esos dientes y capaz los encontrás en las costas. Entonces yo siento que de ahí también se alimenta un poco la idea de este bicho existe. La verdad es que no, porque lo tendremos que ver. no es muy difícil. Un tiburón tan grande que además sabemos que era predador. Ujú. Hay marcas de otros fósiles, tipo de fósiles de ballenas y eso, con marcas de dientes de tiburón. Esto no implica que capaz el tiburón comía, no sé, ballenas gigantes.
pero sí que se alimentaba de un montón de tipo animales marinos. Ok. Y lo característico es que no hay esqueleto de megalodón porque es muy difícil que se conserve un esqueleto de tiburón. ¿Por Sí. cuál? ¿Por qué? Porque, si saben, ¿no? Cartílago. Exacto. Ah, claro. El cartílago no se preserva, es un tejido blando, no se preserva en el registro fósil. Hay excepciones, hay tiburones muy viejos que quedan muy bien conservados, pero son condiciones excepcionales. Y justamente todo el esqueleto del tiburón está hecho de cartílago, exceptuando en los dientes, que justamente no son de cartílago, sino tienen esmalte y todo como nuestros dientes. Claro. Entonces por eso se preservan. Y de hecho hay dos registros muy asignados a Megalodon, que son uno, si no me equivoco, es de Dinamarca y el otro es de Bélgica, que son una serie de vértebras, una están como articuladitas y la otra son sueltas, y se asignaron a Megalodon por, más que nada, primero por el tamaño, pues son vértebras muy grandes, y por la morfología vertebral parece ser como que era coherente que fuera ese tiburón y no otro tipo de tiburones. Hay otros tipos de tiburones, pero bueno, eran parecidas a lo que uno esperaría, a lo que se le asigna la familia de ese tiburón, digamos. Y además por encontrarlos en yacimientos del Mioceno, de las zonas respectivas y demás. Entonces solo hay dos fósiles que son asignables a Megalodon en cuanto a vértebras. Era un tiburón de distribución cosmopolita, es decir, se encontraba en todos los mares del Mioceno. Y obviamente desaparece hace más o menos 3 millones de años. No se encuentran más registros. Hay un par de dientes que tienen menos, una fecha más nueva, pero se cree que son como que fueron retrabajados, así que como que fueron retransportados de los sedimentos en los que en realidad se depositaron. Entonces esos como que están ahí, capaz no nos cuentan, digamos, porque después no se encuentran más. ¿Y por qué dientes. podría haber desaparecido? Primero te voy a hablar de cómo sabemos cómo se ve Megalodon. Me interesa muchísimo porque, claro, antes de hablar de que desaparece... Perdón. Está en la película. Tiene razón, porque si no se conserva el cartílago, entonces... Claro, y siempre si lo vieron o en las películas o cuando ven reconstrucciones de ese animal en cualquier contexto, se lo hace básicamente un tiburón blanco gigante. Bien. O sea, es un tiburón blanco grande. Con más o menos 15 metros, 20 metros. En Megalodon hay uno que es más o menos del tamaño que dice, después hay otro más grande. Es como... porque les encanta, ¿no? Hacer los bichos más Exagerar. grandes. Y bueno, ya que estamos soñando. Ya que estamos haciendo una película, Sí, claro. ya que fantasía, Sí, ¿sabes? sí, ya es modo Kaiju, Godzilla, ¿viste? Ya se van al pingo. Vos decís, es un bicho interesante y grande de por sí, ¿viste? Pero hay que hacerlo más ¿Qué grande. es eso? Es un Pokémon. Sí. Bueno, entonces les traigo sobre un nuevo trabajo que salió hace poco, si me acuerdo mal, o este mes o el mes pasado, que evaluaron todo lo que se conoce de Megalodon para poder determinar cómo realmente si podía tener un aspecto como el del tiburón blanco o estamos flasheando. Porque de vuelta, si no hay esqueleto, ¿cómo sabemos cómo se ve? No tenemos mucha idea. Más allá de que la morfología de los tiburones es bastante conservativa, hay diferencias. Si uno ve distintos tipos de tiburones, va a notar diferencias morfológicas, más allá que diga, sí, bueno, tiene forma de tiburoncito, pero hay distintos. Claro. Entonces lo que hicieron, le voy a pedir la imagen 3. A ver. Como ellos tienen una columna vertebral en serie, lo que hicieron, esa columna más o menos mide 11 metros, alineada, así como la encontraron. 11 metros de largo. La del Megalodón. La del Megalodon, uno de los especímenes que está articulado. Que es una de las que tienen. Las otras son vértebras esparcidas, que son más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría determinar cuál es el largo total del tiburón si yo le asigno una morfología y calculo cuánto de ese largo total equivale el porcentaje de la cola y de la cabeza. Y yo Bien. tengo un largo total. Entonces lo que hicieron primero fue evaluar la forma del tiburón. Entonces tomaron dos extremos de formas, que es una forma más delgada, que lo vemos del lado de acá sería de la izquierda,
Bien. Ese es un tiburón limón. Un tiburón limón se llama así porque tiene como un color amarillento. Ujú. Es un tiburón nocturno, mide casi 3,5 metros de largo. También es uno de los grandes un pececito. carnívoros, un pececito. Limón. Pero es delgado, si ustedes lo ven bien, que bastante Alargado, como ¿no? alargadito. Claro. Ok. A diferencia del tiburón blanco, que está a la derecha, el característico tiburón blanco, que lo ven como Es- triangular, ¿no? Bien También. robusto, ¿no? Conocido como el tiburón rugbier. Exactamente. Y bien robusto, muy ancho. Entonces lo que hicieron fue, primero, evaluar en general, primero en cetáceos, si los cetáceos de gran tamaño, qué tendencia, tipo de figura tendían, que se puede calcular con un índice, Ok. que es un índice de delgadez, o sea, es el largo por el ancho del animal. Y vieron que a medida que los animales son más grandes en largo, tienden a mantener un grado de delgadez alto. Bien. Lo cual vos decís, no me esperaba eso. Claro. No pensaría, ¿no? Cuanto más grande un bicho, más robusto es. Claro. Y lo cierto es que tienden a ser más alargados y tener forma más de cilindro que ser más anchos de alguno de los lados. Toma, vamos. Eso mantiene una figura más hidrodinámica, porque lo importante para el ambiente acuático Claro. es tener más una figura hidrodinámica que tener capaz escamas especializadas, más hidrodinámicas. Eso es más secundario, lo principal es la figura. Ok. ¿Y qué pasa? Cuanto más grande es un animal y más tamaño tiene, más energía gasta estando nadando y Ujú. demás. Es mucho más esfuerzo. Entonces, ¿qué te conviene tener? Y la figura más hidrodinámica posible, porque vos Bien. no querés gastar energía de más ni generar resistencia en el agua. Y justamente entonces, teniendo esos índices, agarraron las figuras de los dos tiburones Ujú. y lo que hicieron fue proyectarle en tamaño más o menos, en un gradiente de tamaño, un espectro de tamaño que se cree que tenía Megalodon. Ujú. Y voy a pedir la imagen de vuelta porque esto estaba el grafiquito. Y lo que vieron, que es el grafiquito de abajo a la derecha, ven que hay una línea azul que Sí. sube para arriba y una línea para abajo roja. Bueno, la línea azul es proyectarle el tamaño Megalodon a una figura como la del tiburón limón. Y si ustedes ven, va subiendo. Eso quiere decir que se mantiene en un grado de eficiencia hidrodinámica de figura. Pero si vos le asignabas un rango de tamaño a un tiburón, por ejemplo, un tiburón blanco, o hay otros tipos de tiburones que son más robustos, ven que la línea como que decrece hacia abajo. Ujú. Y se dirige justamente a una zona de menor eficacia hidrodinámica. Es decir, a medida que el bicho sería más grande, sería menos eficiente nadando Claro. y no tendría sentido. O sea que no sería práctico que el megalodón tuviera la forma de un tiburón blanco, sino de un tiburón limón más alargadito. Más alargadito. Entonces, hacer después esa proyección de ese tamaño de tiburón con las vértebras que tenían, el animal le da más largo en aspecto que si yo le pongo el otro tiburón. O sea, queda más Claro. largo en relación al tamaño la figura de un tiburón limón que si le pongo la figura de un tiburón blanco. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, calculo las proporciones de la cola y las proporciones de la cabeza, que era lo que le faltan, digamos, la proporción de la aleta de atrás y de la cabeza, y determinaron que, según el tamaño total de las vértebras que tienen en serie, ese ejemplar mide 16 metros en total. O medía 16, aproximadamente un poco más de 16 metros de largo. Pero no es el ejemplar más grande, el ejemplar más grande es el otro. Ajá. Entonces lo que hicieron, una vez con eso, fue recalibrar una fórmula que tienen para el uso del cálculo de tamaño corporal utilizando vértebras. Y ahí voy a pedir la imagen 4, que son la de las Ok. vértebras, para que vean el fósil de las vértebras de este tiburón. Lo que hicieron fue agarrar las vértebras, como pueden ver que son un plato. En realidad son como dos platos unidos en el centro. Son como acuencadas. Las Ajá. vértebras de un tiburón son cilíndricas. Imagínense dos cilindros, como si fuera una rueda, que están unidas en el centro. Porque a partir de ese centro que osifica, se van depositando capitas de material de forma concéntrica. Entonces quedan como si fuera una ruedita. Ujú. Ok. ¿Y qué pasa? Uno puede contar esas capas concéntricas y ver cuánto crece un animal. Porque empieza a crecer después de nacer. Como pueden ver, que ese es un corte transversal a la vértebra y Ujú. parece una X. Porque Sí. está Sí. unida en ese centro. Y entonces yo si lo veo y lo corto transversal, es esa X.
Entonces, esto lo hicieron con tomografías, ¿no? Tomografiaron el material, no lo cortaron, en serio. No se preocupen, ningún megalodón salió Y abajo ven que tiene la aproximación de uno de los bordes, sería del centro, sería donde está el asterisco, y ellos contaron la cantidad de anillitos que tienen. Que contaron 45, 46 más o menos. Y teniendo el tamaño recalibrado, lo que hicieron fue así recalibrar, digamos, tener en cuenta, modificar uno de los valores de una fórmula que ya se había propuesto para el tamaño total. Y poder calcular cuánto medía el bicho más grandote. Claro, y el bicho más grandote les da 24 metros. Y una... Oh. Mira, escúchame, te lo voy a decir en criollo. La ballena más poronga actualmente, ¿cuánto puede llegar a medir? No, la ballena azul mide 30 metros. Ah, ok. Bien. A la par. Sí, Bueno. un poquito menos grande. Hay ballenas que llegan 20 metros y eso, tipo los... Hay, ¿cómo se llama la ballena franca, la del Pacífico? Esa llega a 20 metros, por ejemplo, es un bicho Pero grande. es un bicho gigante, estamos hablando de bichos... Un bicho gigantito. Bien. Y bueno, ahí ven la regresión en que ellos cuentan la cantidad de anillos y también determinaron que por la cantidad de anillos aproximadamente ese animal había vivido 80 años, más o menos. O sea, que con 80 años y que además, estudiando cómo es el crecimiento de los anillos, determinaron que este tiburón parecería alcanzar un largo ya adulto, o sea, gigante, a los pocos años. Tipo, la primera década el bicho ya era gigante. En, digamos, su primera década de vida. Y otra cosa interesante es que, teniendo en cuenta la cantidad de anillos, vos como puedes establecer el cero, puedes establecer con qué largo nace. Pues si yo puedo establecer el cero, sé cuándo, con qué largo nació ese animal. Ok. ¿No? Y el cálculo es de 3 metros y medio. O sea, el tiburón ya nacía con 3 metros. Okay. Ustedes, para que tengan una idea, el tiburón blanco mide 6. No, perdón, 5. De 4 a 5 metros, el bicho más grande. Claro. O sea, el tiburón megalodón ya nacía y ya medía más de la mitad de un tiburón blanco. Una bestia total. Sí. O sea que la película, el bicho que está en la película, que es como si fuera un tiburón blanco pero con esteroides, Sí. no es posible. No, pero lo interesante también lo que encontraron es que, ¿qué implica que nazca con tan grande? Es que probablemente eran ovovivíparos. Los tiburones grandes, como el tiburón blanco, el tiburón toro, todos esos tiburones carnívoros, son ovovivíparos. Ovovivíparo significa que la madre retiene a los huevos, o sea, no los pone, sino que los retiene en su vientre y nacen vivos. Pero los retiene más tiempo de los que ellos salen del huevo y practican lo que se denomina oofagia o canibalismo intrauterino. O sea, se comen a los hermanos porque tienen que crecer, ser un poco más fuertes cuando salen. Eso hace que sean menos crías por camada, pero ya son, tipo, el tiburón blanco nace con 1 metro de largo. Y ya es capaz de cazar y demás. O sea, como que les trae otras ventajas. Nacen salidos del gym. Sí. Ya. Entonces, Megalón ya nacía con 3 metros, lo cual también lo que es característico es que el tiburón blanco cambia de dieta justo cuando llega a los 3 metros. Pasa de ser piscívoro a comerse mamíferos marinos, tipo a ser capaz de cazar focas y demás. Es decir, que probablemente Megalodon ya nacía y cazaba mamíferos una marinos. foca, Sí. era el ok, un bicho terrible. No, lo que me está trabajando el cerebro, Zapata, es increíble. Me va a salir un mito en cualquier Sí, momento. sí. Y aprendimos, pará, repetime otra vez, ¿cómo se llamaba esta cualidad por la cual los... Ovovivíparos, No, lo No, otro. que se morfan a los hermanos en canibalismo intrauterino. Canibalismo intrauterino. Anotá, Pisaco, para la más interesante de tus citas. ¿Viste cuando pedís unas papas y no te las traen, no te las traen, no te las traen? Y vos decís, remo con algo, ya no sé qué más contar. Y le decís, ¿vos sabías que los tiburones, ellos nacen de huevos, ¿no? Sobre el blanco, el tiburón toro y demás, pero se mantienen un poco en el útero todavía de su madre y se comen a sus hermanos porque son... Ovovivíparos, Y además cometen, ¿cómo era lo del canibalismo intrauterino. Canibalismo intrauterino. Buen nombre para una banda. Sí, Ey, una banda re, que diga. una banda de rock alternativo, O super punk. Bueno, Caníbales ¿y por qué se intrauterinos. extingue este bicho? Capaz por suerte, para no lo Bueno. encontramos más, ¿no? No, Por suerte se extinguió. Sí. ¿Por qué se extingue? ¿Por qué no se solo se extingue? extingue. Voy a pedir la imagen 5, que
es un par de imagencitas que sobre la extinción. Bueno, acá vemos en realidad casi siempre una fase importante del Mioceno es que se originan las ballenas barbadas, diversifican un montón en el Mioceno. Ujú. Entonces, lo que pueden ver ahí es que tiene pinta de cachalote carnívoro, es que es un cachalote carnívoro, ¿sí? Bien. O eso sea, te no solo parece. existía Megalodon, sino que había un cachalote que cazaba ballenas. Bien. O sea, es más robusto, tiene unos dientes gigantes ese animal. Y justamente el nombre del bicho más grande, que se cree que medía hasta 17, 18 metros de largo, se llama Leviatán. Como Leviatán. Leviatán. exactamente. Bueno, entonces había una gran diversidad de ballenas barbadas. De hecho, existían hay registros de hasta 20 géneros de ballenas barbadas. Ujú. Ahora, en la actualidad, solo quedan 6 géneros. Ujú. Y solo restringidos, digamos, a ballenas de gran tamaño. Son las famosas, ¿no? Las ballenas francas, la azul, todas estas ballenas que son filtradoras. En su momento había distintos rangos. Tenías ballenas de 6, 7 metros a ballenas de 18 metros, de 13 metros, 14 metros. Se cree que Megalodon y, bueno, por ejemplo, estos cachalotes Ujú. predadores se alimentaban de esas ballenas que eran más chiquititas. Bien. Sí, porque había un ambiente muy rico, entonces probablemente cazaban estas ballenas de 7, 8 metros, más o menos, era el rango de tamaño que podían manejar. En el Mioceno, que es justo la imagen que está justo abajo de la ballena saltando, pasaba que el Atlántico y el Pacífico estaban unidos justo en el medio del Caribe, porque no estaba formado el Istmo de Panamá. Ujú. Eso hacia fines del que pueden ver que las corrientes se mezclan. Sí. Eso hizo que toda esa zona fuera mucho más cálida, tanto del Pacífico como del Atlántico. Ese pasaje se cierra hacia fines del Mioceno, o sea, hace 5 millones de años. Ujú. Eso, obviamente, además de conectar las dos Américas, cierra esas corrientes, o sea, cierra la mezcla de los dos océanos y hace que el Pacífico se enfríe, genera corrientes Ujú. más frías del lado del Pacífico, que las cálidas queden del lado del Atlántico, y el cambio de corriente cambia el clima, y eso hace que las nuevas corrientes, estas frías que llegan Ujú. hasta el norte, se empiece a formar el casquete polar ártico. O sea, desciende la temperatura global, de hecho hay una progresiva descenso de la temperatura global a lo largo del Mioceno, después entra en el Plioceno y sigue bajando hasta que llega a las edades de hielo que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar las corrientes, la temperatura, el plancton Ujú. cambió su diversidad. O sea, el plancton, digamos que crece y decrece dependiendo de las temporadas. Esto hizo que solo las ballenas que eran capaces de migrar al norte o al sur, dependiendo de cuándo ese plancton Ujú. explotaba, sobrevivieran. Y se extinguieran las otras, que eran más chiquititas, porque Bien. no tenían carácter migratorio. Entonces, al extinguirse las ballenas chiquitas, ya no hay tanta comida. Estábamos medio complicados. Ujú. Y se extinguen Megalodon, Leviatán, todos estos cachalotes gigantes. Se extinguen justamente porque no tienen que comer y entran muy en competencia entre ellos. Y Claro. no solo eso, sino que Megalodon también empieza a competir con el tiburón blanco. O los géneros del Carcharodon, que es Carcharodon carcharias, es el tiburón blanco, ya se registran para el principio del Mioceno. Y se cree que también entró en competencia con ese tiburón. Recordemos que las crías nacían con 3 metros de largo, que es el tamaño ya de un tiburón blanco adulto. Entonces, ya están compitiendo, Ujú. compiten con adultos de otros tiburones. O sea, ya estaban complicadísimos. Entonces se cree que por su falta de comida, justamente, se quedan sin las especies pequeñas. De hecho, cuando hacia fines del Mioceno se empiezan a extinguir todos estos géneros de ballenas más chiquititas y solo prevalecen las más grandes. Y bueno, a partir de ahí las ballenas empiezan a ser más grandes. De hecho, a la actualidad alcanzan el talle más grande que está registrado en la vida en la Tierra, que es con la ballena azul, que llega a medir 30 metros, por si no sabían, y pesa como 180 toneladas el bicho más pesado. Es un montón, chicos, 180 montonazo. toneladas. Es un montón. Es el animal más grande que una vez existió, es la ballena azul. Ujú. Pero justamente a partir del Mioceno ellos empiezan a aumentar el tamaño, o sea, las ballenas empiezan a aumentar de tamaño, bueno, justamente se extinguen todas estas formas de depredadores gigantes, marinos, por suerte, capaz.
por el enfriamiento Y sí, global. porque si no estaríamos complicados. Pero al final entonces la variable esa de la película Megalodon, la termocupla, no me sale. La termocupla. Era importante, Florencia. No, en realidad lo más importante era que los bichos estaban atrapados como en el superfondo de las fosas de las Marianas. Ujú. Y el tema no es ellos como que están atrapados, en la película lo explican así, como Sí. que en un lugar como de ambiente volcánico. Entonces está cálido, Ujú. supuestamente. Por eso que prevaleció ahí Megalodon. El problema que estamos hablando de las fosas de las Marianas, que tienen como 1 kilómetro, es 1 kilómetro de agua para abajo, ¿no? Ujú. Y el problema es, para un animal de cualquier tipo que vive en la profundidad, es que no le hace mal el tema del cambio de temperatura, obviamente sí. El tema es el cambio de presión. Ujú. Bien. Entonces no tiene sentido lo que plantea la peli de que se escapa. Hay una explosión y como que por la explosión seguían. Claro, y... siempre lo remite a la temperatura, para Claro, decirlo. pero el problema principal sería la presión del agua. Bien, claro. Es como se tendría que morir el bicho al salir a una Ujú. presión que no está adaptado. Porque Bien. los animales ahí a tan profundo, digamos, por eso es tan difícil mantenerlos vivos. Si vos no tenés un aparato especial para mantener más o menos la presión, es muy probable que el animal se muera. Claro. No lo llegás a conservar en un acuario, digamos, Ujú. eso. Pero en ese caso ese sería el problema de la película. Bueno, así que si quieren, miren Megalodon, pero bueno, no sería muy fiel a la historia. No, Ni la pero forma del bueno. bicho, ni la posibilidad de existencia. Bueno, por de ahí un lo bicho. desarmamos. Me encanta. Claro, Hemos ahí aprendido tiene el muchísimo. tema Pisaco. Ahí Tiene que empezar por Pisaco la anote. película. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se está. Y empieza- después agarra la letra de Filippini. Ahí está. Y esta película Megalodon entonces es un poco la hija de Tiburón, Todas son hijas de tiburón. Sí. Jurassic Park Sí. y Si no, Godzilla. tiburón el otro. Claro, es más Hay tipo una cosa ahí. Kaiju. Ese Proyecto género. 1. Claro. Es más ese tipo animal kaiju que, Ujú. bueno, viene y se come personas, y es un desastre y no lo pueden parar. Es más pochoclera. Viste, con escenas de acción que vos decís, viste, tiene un arpón y el chabón queda clavado. Esas cosas así, medio Rápido y Furioso. Es como, viste, Rápido Claro. y Furioso meets Megalodon, tipo tiburón. Todos los condimentos. Claro, todas esas Patriarcado y cosas. confusión. Bien. Muchas gracias, Flor. No, por Gracias, favor. Flor. Una vez más. Sí que hemos aprendido hoy. Ujú. Él trajo su cuadernito Sí, universitario. anoté todo. Sí, sí. Todo lo que alguna vez nunca se preguntó sobre Ahí está, Megalodon. Proyecto 1. Ahí tenés. ¿Cuántas canciones de tiburón hay hasta ahora, Muchas. no? Sí, sí. La pasan ahora en todas las series para remitir a los años 90. Estarían repodridos ya. Es la cierto. única que encontraron con derechos baratos, qué sé yo. Ah, sí, seguramente, sí. 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 Todas, Sale 2 todas. mangos y dije, bueno. Europeas, inglesas, norteamericanas, hablan de los 90, el Toda. tiburón.